Le damos las gracias al doctor Sweeney por su presentación y les recuerdo nuevamente acerca de las preguntas que son a través de sus dispositivos móviles, si las pueden ir enviando para que al final de la sesión hagamos la sesión de preguntas. Ya por último, vamos a recibir a la doctora Georgina Garnica Jalife, que ella es oncóloga médica, trabaja en el Hospital General de México y nos va a hablar acerca de lo que es la hormonoterapia como primera línea en pacientes con cáncer de próstata resistentes a la castración. Gracias. Bueno, pues ya hemos hablado ampliamente acerca de esta situación que todos conocemos. La terapia antiandrogénica ha sido nuestro estándar durante muchos años, más de 70 años. Sin embargo, sabemos que después de 12 a 48 meses, los pacientes, las células tumorales de los pacientes adquieren esta habilidad de sobrevivir aún con niveles bajos de testosterona y a este estado sabemos que se llama enfermedad castración resistente. Hasta hace poco, y estoy hablando pues no tan poco, 10 años, docetaxel era el único medicamento que se ubicaba en esta etapa de la enfermedad y afortunadamente ahora ya hemos hecho muchos cambios. A pesar del beneficio que nos mostraba docetaxel, muchos pacientes progresaban alrededor de los 9 meses y alrededor del 50% de ellos requerían una segunda línea de tratamiento. Y una segunda línea de tratamiento se refería a otras quimioterapias que realmente no tenían realmente un beneficio comprobado en supervivencia y muchos de estos pacientes todavía están en buenas condiciones para volver a recibir un tratamiento. Actualmente sabemos que a partir del 2010 el mundo del cáncer de próstata ha cambiado dramáticamente porque se han aprobado 5 drogas que han mejorado la supervivencia global de los pacientes y entonces esta situación y este paradigma de que el cáncer de próstata resistente a la castración era intratable, pues claramente ahora es erróneo. Entonces, lo que tenemos ahora es que los estudios que se han desarrollado fueron efectivamente tomando de punto de partida docetaxel. ¿Por qué? Pues porque era a donde estábamos ubicando la única droga que había funcionado. Entonces, como ustedes podrán ver, hubo medicamentos que se probaron en la etapa post-docetaxel y algunos pre-docetaxel. Si ustedes se fijan aquí, hay 2 medicamentos que se repiten en ambas etapas, que son justamente de los que vamos a hablar ahora. Esta diapositiva la conocemos perfectamente todos, es la diapositiva que nos muestra qué sucede en un paciente con cáncer de próstata en forma normal, o bueno, pues en la situación patológica normal, es decir, el receptor de andrógenos se estimula mediante su ligando que es la dihidrotestosterona, una vez que se internaliza al núcleo mediante coactivadores, hace su acción de proliferación celular. ¿Y qué es lo que sucede en los pacientes que tienen resistencia a la castración? Bueno, se han desarrollado varias teorías y con base en esto, pues es que se han desarrollado los medicamentos. ¿Cuáles han sido estas teorías? Pues que el receptor de andrógenos puede estar aumentado y entonces con el propio ligando no se estimula una sola vez, sino n número de veces. Como siempre les comento, el receptor de andrógenos, al ser masculino, eventualmente se vuelve promiscuo y entonces en lugar de estimularse solamente con la dihidrotestosterona, se estimula también con otros glucocorticoides o algunos otros ligandos y entonces pues la estimulación le llega de diferentes lugares. Otras de las situaciones que pueden estar ocurriendo son alteraciones genéticas, en este caso pérdida del PTEN con sobreexpresión por consecuencia del BSL2, que es una proteína antiapoptótica que al final de cuentas pues, nos va a llevar a mayor supervivencia de estas células cancerosas y el desarrollo de células neuroendocrinas con estos neuropéptidos que se liberan y que siguen estimulando a la glándula prostática. Además, se ha visto que estos coactivadores también, estos coactivadores que parecen sombreritos aquí arriba, pueden tener modificaciones post-translacionales de manera que no solamente hacen su actividad como normalmente se hace, sino a través de otras vías como son las del SRC, AKT, EGFR, IGFR e interleucina 6. ¿Y qué hemos hecho con esta información? Pues básicamente desarrollar este número de moléculas que de hecho hasta ahorita sigue y sigue, es como las pilas, ¿no? Siguen y siguen. Vamos a hablar de 2 vías hormonales que potencialmente pueden ser intervenidas y estos son la vía de la enzima del citocromo P450 17A1. Esta enzima está presente en tejido prostático,
tejido testicular, adrenal, en el tejido prostático normal y también en el del cáncer de próstata. Lo que se ha visto es que esta enzima está expresada hasta 17.9 veces más en los pacientes que ya son resistentes a la castración, y el medicamento que va a ser su representante va a ser abiraterona, por ser el primero que se desarrolló. Otras de las vías de las que vamos a platicar ahora son las antagonistas del receptor de andrógenos, los nuevos, no los viejos, en este caso la enzalutamida. Este es el mecanismo de acción propuesto para ambos medicamentos. Como podrán ustedes ver, abiraterona bloquea la vía desde que se forma desde el colesterol hasta la dihidrotestosterona, incidiendo en dos lugares principalmente: mediante la inhibición de la 17-hidroxilasa y mediante la inhibición de la 17-20 liasa. Quiero que noten una cosa: cuando nosotros estamos bloqueando estas dos partes, dejamos que el colesterol se acumule, digámoslo así, hacia la vía de pregnenolona, y por eso es que hay un efecto aumentado de mineralocorticoides, y es por eso que se tiene que dar la prednisona en el caso del uso de abiraterona. Y en el caso de enzalutamida, pues una vez que ya está formada la dihidrotestosterona, lo que hace este medicamento es competir por el dominio del receptor de andrógenos. También uno de los mecanismos de acción de este medicamento es que va a evitar la translocación de este receptor de andrógenos hacia el núcleo, y se ha visto que esto lo hace 8 veces más potente que la bicalutamida. Estos son los estudios de los que vamos a hablar ahora, tanto de abiraterona como de enzalutamida. No vamos a tocar de orteronel, pues no porque quiera hacerlo a un lado, lo que pasa es que vamos a hablar de los que sí cumplieron su objetivo primario, que era supervivencia global, y orteronel no lo cumplió ni en la etapa pre-docetaxel ni en la post-docetaxel. Entonces, ¿qué evidencia hay de estudios post-docetaxel? Pues este fue el estudio CUGAR-1, en donde se evaluaron pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración metastásico que habían progresado después de 1 o 2 líneas de quimioterapia. Por lo menos una de ellas tenía que haber tenido docetaxel, y fueron alrededor de 1.200 pacientes. Estos fueron los brazos de tratamiento: abiraterona 1 gramo por día y prednisona 5 miligramos cada 12 horas versus placebo más prednisona. Fueron aleatorizados 2:1. Estos son los resultados que nos muestra el estudio. En supervivencia global hubo una diferencia de 15.8 versus 11.2, estadísticamente significativo, con una disminución del riesgo de muerte del 26%. Los objetivos secundarios, que lamentablemente no se ven tan bien aquí, pero se los voy a decir, fueron la progresión, el tiempo de progresión por antígeno prostático específico, que fueron la diferencia absoluta alrededor de 2 meses, la supervivencia libre de progresión radiográfica, que también se mejoró alrededor de 2 meses, y la respuesta al antígeno prostático específico, que fue del 29.5 versus 5.5%. Todo esto fue estadísticamente significativo. Cuando nosotros vemos la gráfica de árbol, vemos que casi todos los subgrupos fueron beneficiados, excepto 3. ¿Cuáles fueron esos subgrupos? Pues básicamente los que tenían ECOG de 2, los que habían tenido 2 o más tratamientos con quimioterapia, y los pacientes que habían tenido enfermedad visceral. Estos fueron las toxicidades que se encontraron con el medicamento, que realmente ustedes podrán observar es realmente tolerable. Algunos incluso se parecen muchísimo a los encontrados con placebo, y lo que sí se encontraron fueron algunos eventos adversos secundarios a este aumento de los mineralocorticoides, que probablemente no se controlaron tan bien, como son edema, hipertensión, etcétera. Este es el estudio AFIRM, en donde se evaluó enzalutamida, y fueron igual, básicamente el diseño del estudio fue igual, solamente que ahora en lugar de abiraterona utilizamos enzalutamida a 160 miligramos diarios versus placebo diario. El objetivo primario fue la supervivencia global. Estos son los datos que nos arroja el estudio, datos todos positivos. Vean ustedes, la supervivencia global tuvo una reducción en el riesgo de muerte del 37%, con una diferencia de 18.4 versus 13.6 meses. Y vean ustedes esta gráfica, que está padrísima, porque la amplitud que tiene entre los dos brazos es impresionante. Una reducción del riesgo de progresión del antígeno prostático específico del 75%, con una diferencia absoluta aproximadamente de 5 meses.
La supervivencia libre de progresión radiográfica también son de estas gráficas que nos gustan ver porque son bastante amplias, con una reducción del riesgo de progresión radiográfica del 60%, y la diferencia fue de 8.3 versus 2.9 meses. Los objetivos secundarios que están puestos de este lado, vean ustedes, todos se cumplieron, y quiero que noten algo, la respuesta al antígeno prostático específico mayor del 50% se vio en más de la mitad de los pacientes, y respuesta de más del 90%, 1 de cada 4 pacientes la tuvo. La respuesta al a tejido blando también fue estadísticamente significativo, calidad de vida y el tiempo al primer evento esquelético. Esta es la gráfica de árbol. Curiosamente, volvemos a encontrar estos mismos factores que encontramos con ensalutamida, los encontramos aquí, con abiraterona los encontramos aquí, es decir, ECOG mayor a 2, de 2 o más de 2 tratamientos con quimioterapia previo y enfermedad visceral. Algunos se beneficiaron y otros no, cruzaron el horizonte, y verdaderamente pues es un medicamento que aparentemente tiene buena toxicidad, porque lo más destacable es fatiga, y en realidad aquí incluso es mayor con el placebo. Lo que sí se vio es que hubo algunos pacientes, 5 pacientes que tuvieron enfermedad convulsiva o convulsiones con este medicamento. Entonces, pues bueno, aunque posteriormente se menciona que pues probablemente no haya problema, sí se recomienda que los pacientes que tienen enfermedad metastásica a sistema nervioso central o que tengan historia de convulsiones, realmente no sería como muy buena idea darles este tratamiento, pues bajo nuestro propio riesgo. Lo que yo me pregunté es que realmente en estatus post-docetaxel, realmente pues no todos los pacientes llegan tan escogidos como uno quisiera, ¿no? A veces o algunas veces, muchas veces tenemos que estos pacientes tienen ECOG de 2 o más. ¿Realmente no funcionan estos medicamentos para pacientes que tienen ECOG de 2 o más? Bueno, aquí este metaanálisis nos responde esta pregunta. Vean ustedes, no es necesario que veamos tan detenidamente la supervivencia global de todos, ni de ECOG de 0 a 1, porque pues ya sabemos que sí funcionan ahí, porque ya lo habíamos comentado. En este metaanálisis se metieron los datos de los pacientes del TROPIC, que fue cabazitaxel, de ensalutamida y de abiraterona, todos post-docetaxel. Lo que es de llamar la atención es que en realidad fueron poquitos pacientes los que estuvieron en esta situación de ECOG de 2 o más, 9% nada más. En forma individual, ustedes podrán observar que todos los datos tocan el horizonte. Sin embargo, cuando ya se hace el análisis en conjunto, sí sale estadísticamente significativo con una disminución del riesgo de muerte del 26%. Ahora, quiero que también, tampoco es para echar las campanas al vuelo. ¿Por qué? Pues porque el intervalo de confianza está realmente pegado, casi pegado al horizonte. Es de 0.98 el extremo mayor, entonces tampoco es como para que en este momento empecemos a dar a diestra y siniestra. Y también en este metaanálisis evaluaron si era mejor en estos pacientes dar hormonoterapia o quimioterapia, y estos fueron los datos. Bueno, en quimioterapia pues no fue favorable, y en hormonoterapia, haciendo la conjunción de los datos, salió sí estadísticamente significativo, pero volvemos al punto de que la puntita del rombito está casi tocando el horizonte. El dato mayor es de 0.99, entonces hay que tomar esto con mucha reserva, pero pues les traigo esto para que vean que pues sí hay alguien que se le ocurrió hacerlo. Y también me pregunté, bueno, en estados post-docetaxel, ¿da lo mismo dar ensalutamida que abiraterona? Porque los datos, en realidad, los pacientes se parecen mucho, y si ustedes comparan los estudios, muchas de las características son compartidas. Entonces, yo empecé a hacer en forma individual mi análisis, pero después descubrí que había un estudio que ya lo había hecho, entonces mejor les traje el estudio. Esta es una comparación indirecta entre estos dos estudios. La parte de abajo que yo destaqué son las cifras absolutas o las diferencias absolutas. Vean ustedes que prácticamente en supervivencia global no hay diferencia, hay un 0.2 de diferencia, y esto pues probablemente no sea estadísticamente significativo. Sin embargo, cuando ya vemos las reducciones en el riesgo, es donde sí vemos algunas diferencias, como cuáles. En el tiempo a la progresión, vean ustedes, la diferencia de disminución en el riesgo es de 75% versus 37%, y la diferencia de la supervivencia libre de progresión radiográfica del 60 versus el 34%. ¿Y esto tendrá un impacto estadísticamente, sí o no? Pues bueno, aquí están las gráficas.
Vean ustedes, como ya habíamos comentado, supervivencia global, realmente no hubo ningún impacto, ambos medicamentos parece ser igual, pero en la supervivencia libre de progresión radiográfica sí hay una diferencia bastante grande que incluso comentan aquí que favorece en salutamida en el hazard ratio de 0.61 y cuando se analizan en la supervivencia en el tiempo de progresión por antígeno prostático específico, de hecho la amplitud es mayor. Vean ustedes, el hazard ratio es de 0.40. Estos son los efectos secundarios que compartieron los dos medicamentos. Ninguno fue estadísticamente significativo, solamente se los comento, desórdenes cardíacos, algunas alteraciones cardíacas, algunas anormalidades en las pruebas de función hepática y definitivamente pues aquí tenían que aparecer las convulsiones porque pues ni aparecieron en placebo ni aparecieron con abiraterona. Entonces, pues bueno, si están puestas ahí hay que tener un poco de cuidado con estos pacientes. Y este nada más es el análisis ya puesto con la P para ver si realmente funciona o no, y vean ustedes, supervivencia global es igual, y todo lo que ya habíamos comentado, tiempo a la progresión de progresión por antígeno prostático, la supervivencia libre de progresión radiográfica y la respuesta al antígeno prostático son estadísticamente significativas y favorecen a ensalutamida. No estoy diciendo que lo usen, nada más les estoy enseñando los datos que encontré. ¿Qué datos hay de estudios pre-docetaxel? Porque evidentemente en cuanto se vio que estos medicamentos funcionaban en la etapa post-docetaxel, pues vamos a ver qué pasa si los damos antes. Seguramente los pacientes van a responder mejor. Y estos fueron los resultados. El CUGAR 302, pacientes con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración, no habían recibido ninguna quimioterapia. Estos pacientes fueron extremadamente cuidados. Quiero decirles que el ECOG para poder entrar al estudio era de 0 o 1, nada más. Después de eso no se podía. Asintomáticos o mínimamente sintomáticos y los brazos de referencia fueron igualitos que los del CUGAR 1. El objetivo primario fue la supervivencia libre de progresión radiográfica y supervivencia global, y estos son los objetivos secundarios. Estos son los resultados que nos arroja el estudio. La supervivencia libre de progresión fue estadísticamente significativa con una diferencia de 16.5 versus 8.2 meses, es decir, se duplicó, y una disminución en el riesgo de progresión del 48%. Cuando nosotros vemos aquí la gráfica de árbol, podemos observar que prácticamente todos los subgrupos fueron beneficiados. ¿Qué sucede con la supervivencia global? Pues hubo una disminución de muerte del 21%, con una diferencia de 35.3 versus 30.1, en realidad no fue tan grande ya, pero bueno, fue estadísticamente significativo, y en la gráfica de árbol podemos observar que efectivamente algunos subgrupos tampoco se vieron beneficiados aquí, como los pacientes que tenían más edad, que tenían enfermedad pues fuera del hueso, etcétera. Estos fueron los objetivos secundarios, todos estadísticamente significativos. Hubo una reducción en el uso de opioides, es decir, los pacientes tenían una mejoría en 29% de ellos, y prácticamente no se ha alcanzado esto con abiraterona, ya se alcanzó con placebo, una reducción de disminuir el ECOG del 17%, y esto es muy importante porque aquí lo que nos interesa es cuánto tiempo va a pasar el paciente entre que le doy este medicamento y va a necesitar tratamiento con quimioterapia. Bueno, pues vean ustedes que la diferencia es muy grande. 9.7 meses, casi 10 meses sin que el paciente hubiera requerido algún tratamiento con quimioterapia. Se beneficiaron 59% de los pacientes y 29% tuvieron una disminución del antígeno de más del 50%. Estos son los efectos secundarios que se muestran. No destaqué ninguno porque en realidad pues prácticamente fueron igual. La verdad es que se me hace raro, ¿verdad? Porque pues sí se le está dando medicamento a uno y al otro placebo, pero bueno, eso es lo que arrojan los estudios. Y nuevamente nos vuelven a remarcar estos efectos secundarios relacionados con el aumento de los mineralocorticoides. También nos muestran los datos de calidad de vida, que es muy importante para los pacientes. Sabemos que la calidad de vida se tiene que mantener, y entonces pues básicamente todo fue estadísticamente significativo, excepto el bienestar que el paciente percibía social o familiar y la intensidad del dolor. Y lo que nos comentan aquí, se los traje tal cual el pedacito, aunque no se va a ver, pero les voy a decir, aunque abiraterona se mejoró en supervivencia global, el punto que ellos habían puesto para considerarlo significativo fue de 0.0035, y lo que alcanzó el estudio fue 0.0151. Ellos después mencionan que utilizando factores, los factores en un análisis
posterior, los factores pronósticos apoyan la idea de que este estudio sí es estadísticamente significativo en supervivencia global. ¿Qué sucede en el estudio PREVAIL? Fueron pacientes asintomáticos o levemente sintomáticos con enfermedad metastásica. En el estudio anterior, en el de abiraterona, no se permitía que los pacientes tuvieran enfermedad visceral. Aquí sí. Y bueno, igual fueron pacientes muy cuidados de 0 o 1, con ECOG de 0 o 1, y los brazos de tratamiento fueron estos. Los objetivos primarios fueron supervivencia libre de progresión radiográfica también y supervivencia global. ¿Qué fue lo que encontramos? Pues que hay una diferencia de 32.4 versus 30.2 meses. La diferencia absoluta son 2.2 meses, pero sí es estadísticamente significativo, con una disminución del riesgo de muerte del 29%. Y vean ustedes esta gráfica que, bueno, a mí me encanta, una diferencia súper amplia, con una disminución del 81% en el riesgo de progresión radiográfica, una diferencia de 65% versus 14%, obviamente estadísticamente significativo, y estos son los objetivos secundarios que de hecho también se cumplieron todos. Vean ustedes, porque esto es muy importante, el tiempo de medio hasta la iniciación de quimioterapia en meses. En abiraterona recuerdan que eran casi 10 meses, aquí son 17 meses, ¿ok? Es amplísima la diferencia. El tiempo medio hasta que declinó el ECOG del paciente también se duplicó, todo esto fue estadísticamente significativo. El tiempo medio hasta el primer evento esquelético, aunque la diferencia fue 0.2, pues bueno, lo pusieron como estadísticamente significativo. El tiempo medio hasta la progresión del antígeno es de 11.2 versus 2.8 meses, y vean ustedes nuevamente este análisis que hacen en este estudio. La disminución del antígeno prostático específico en más del 50%, que eso es lo que se considera realmente una respuesta por antígeno, fue de 78% versus 3%, y los pacientes que tuvieran más del 90% de reducción del antígeno fueron 47% versus 1%. Entonces, bueno, estos fueron los efectos secundarios, pues realmente una poca de fatiga, dolor de espalda y algunos tuvieron hipertensión, y nuevamente aparecen aquí las convulsiones. Fue un paciente nada más, pero de todos modos, pues es un paciente que no ha aparecido ni en placebo ni en ningún otro estudio, ¿no? Allí no encontré ningún análisis indirecto, pues van a disculpar, lo hice yo, y yo no le puse el análisis estadístico porque pues no, yo no puedo hacer eso, pero vean ustedes que prácticamente los datos se parecen muchísimo, ¿no? La supervivencia libre de progresión por antígeno del 66% versus el 78%, las diferencias absolutas en la supervivencia global pues prácticamente no tienen variaciones. Lo que a mí, y lo que yo creo que para mí es importante, es el tiempo, el retraso en el tiempo de inicio de la quimioterapia, que volvemos al punto, es 10 meses con abiraterona y 17 meses con enzalutamida. Estas propiamente no son contraindicaciones, son simplemente los criterios de exclusión que se utilizaron en ambos estudios, en los 4 estudios más bien, y pues bueno, yo creo que nos pueden ayudar un poquito a discernir entre qué pacientes podemos poner en enzalutamida y qué pacientes podemos poner en abiraterona. Enfermedad cardíaca, enfermedad hepática o ECOG mayor de 2, pues no es buena idea ponerlos en abiraterona. En pre-docetaxel, que estén sintomáticos, que tengan enfermedad visceral o ECOG mayor a 1, que pues está medio difícil. Y en enzalutamida, pues definitivamente la situación aquí son las metástasis cerebrales, aunque posteriormente justifican y dicen, pero de todos modos yo creo que esto hay que tomarlo con mucha reserva. Recordando que las necesidades de los pacientes con quimioterapia naive son menor toxicidad, efectividad del tratamiento, prolongar la vida, retrasar la progresión de la enfermedad y mantener la calidad de vida. Recordemos que esta es una enfermedad metastásica de todas. Se ha visto además que hay mecanismos de resistencia para ambos medicamentos, todos lo sabemos, y esta se desarrolla más o menos de 6 a 18 meses después de haber comenzado el tratamiento. Y pues algunos autores han revisado qué es lo que está sucediendo y encontré este cuadro que es bastante interesante. Hay algunas situaciones que pueden ser atribuibles al ligando o atribuibles al receptor de andrógenos, y si es ambas, sí, atribuible al ligando y al receptor de andrógenos, pudiera ser
que haya un incremento en la síntesis de andrógenos a través de la sobreexpresión de este citocromo P450, y el escenario clínico potencial pudiera ser un paciente que, supongamos, le estamos dando ketoconazol, que también es un inhibidor de esta vía, y que sí responde a un inhibidor más potente como es abiraterona. Si no depende del ligando, pero sí depende del receptor de andrógenos, lo que pudiera estar sucediendo es que hay mutaciones en el receptor de andrógenos o estas variantes truncas que están permitiendo la activación ligando independiente del receptor de andrógenos, y el escenario clínico potencial pueden ser pacientes que hayan progresado a ensalutamida, y en el análisis mutacional encontramos esta variante que es muy interesante porque esta variante del receptor de andrógenos hace que la ensalutamida, en lugar de agonista, tenga una actividad, en lugar de antagonista, tenga una actividad agonista, ¿sale? Si depende del ligando, pero no depende del receptor de andrógenos, pudiera ser también que haya una activación ligando mediada de un receptor nuclear alternativo, y estos pacientes pueden tener progresión después de ensalutamida por una vía, estas vías promiscuas que habíamos comentado de activación mediante glucocorticoides, y que son otros ligandos. Si no depende del ligando y no depende tampoco del receptor de andrógenos, pudiera ser que estemos hablando de un paciente que ya tenga un fenotipo neuroendocrino, y en el análisis que en el análisis genómico vamos a encontrar amplificación del MYC o expresión de las aurora-quinasas. Estos son los mecanismos de resistencia encontrados, no son todos y no se los voy a platicar ahorita porque eso sí es asunto de la ventanilla 14, es otra clase muchísimo más amplia, pero sí quiero que notemos algo, lo que les había yo comentado, este receptor, esta mutación del receptor de andrógenos hace que la ensalutamida se convierta en agonista, y esto que sí es bastante importante, de todas las variantes que son como 14 o más, bueno, la variante 7 es la que más importancia ha tenido. ¿Por qué? Pues bueno, en este estudio se evaluaron 62 pacientes, 31 al brazo de ensalutamida y 31 al brazo de abiraterona. Lo que encontraron es que 18 de pacientes, que era el 29%, tenían esta variante y ninguno de ellos tuvo respuesta por antígeno prostático específico. Los 62 restantes sí respondieron y no tenían la variante. Entonces, no tener esta variante 7 disminuye 8 veces la probabilidad de progresar cuando se da ensalutamida y 16 veces la posibilidad de progresar cuando se utiliza abiraterona. Además, se ha visto que de acuerdo al uso de medicamentos previos aumenta la probabilidad de desarrollar esta mutación. Incluso vean ustedes, cuando ya se han utilizado ensalutamida y abiraterona, la posibilidad de encontrar esta variante es del 66.7%. No sé si esto va a tener un impacto posteriormente para los otros antiandrógenos que se están desarrollando, ¿no? Porque aquí van a decir, bueno, pues ya usamos los dos, ya que nos importa, pero bueno, se están desarrollando otros antiandrógenos que pues quién sabe en qué lugar van a quedar. Secuencia, nos preguntamos, ¿es mejor dar abiraterona y después ensalutamida, o primero ensalutamida y después abiraterona, o los dos juntos? ¿Hay evidencia acerca de esto? Bueno, pues sí hay. Estos son estudios que encontré acerca del uso de abiraterona como tercera línea, es decir, después de docetaxel y después de ensalutamida. No vamos a platicar a grandísimos rasgos de esto, porque lo que quiero decirles es que solamente 3 pacientes tuvieron respuesta. Es decir, que la actividad de abiraterona después de estas 2 líneas de tratamiento es bastante modesta, y lo mismo se confirma en este otro estudio. Ambos estudios son de muy poquitos pacientes, de menos de 40. Sin embargo, pues vean ustedes, también aquí solamente 3 pacientes respondieron. Se sugiere entonces que haya probablemente una resistencia cruzada entre abiraterona y ensalutamida. No se recomienda que se utilice abiraterona si el paciente no respondió ensalutamida primero, entonces pues ojo, ¿no? Porque pues a veces queremos a fuerza tener una segunda, tercera, cuarta línea, y bueno, por lo menos por los estudios no se ha demostrado que tenga buena actividad. ¿Y qué pasa al revés? Si utilizo ensalutamida como tercera línea, es decir, post-docetaxel y post-abiraterona, pues bueno, por lo menos fueron un poco más de pacientes, más de 100, sí hubo algunas diferencias mayores y mejores con este medicamento. Respuestas de más del 50% fueron 23% y más del 90%, 4%, y aquí específicamente estaban evaluando si la respuesta a ensalutamida se variaba si el paciente había recibido o no docetaxel, y realmente no, o sea, fue prácticamente igual.
Entonces, aquí hay otro estudio, igual en Salutamida en tercera línea. Los que nos interesan son los que tuvieron respuesta de más del 50%, que fueron el 18%, y lo que podemos observar aquí, estas gráficas que desafortunadamente no se ven bien, aquí la respuesta al antígeno de más del 50%, cuando se tiene esto, los pacientes pueden vivir sin progresión hasta 12 meses. Entonces, pues bueno, esto todavía no hay un face-to-face, ni tampoco se han hecho cosas más amplias con más de 1,000 pacientes como nos gustaría, pero bueno. Y finalmente les voy a platicar de este estudio que en donde se combinaron los dos medicamentos. Comenzaron con enzalutamida y posteriormente a las 9 semanas se dio abiraterona. Lo que estos pacientes tenían enfermedad metastásica ósea, por supuesto, y lo que hicieron fueron medir los niveles de testosterona, tanto sanguíneos como en la médula ósea, y esto fue lo que encontraron. Vean ustedes, la parte azul fue la parte basal y la parte roja fue después de los tratamientos, y vean ustedes, pues prácticamente está depletado los niveles de testosterona en ambos, tanto en hueso como en sangre, y la androstenediona también. La disminución máxima de antígeno prostático específico fue del 50%, de más del 50% en el 78% de los pacientes, y bueno, cuando se hizo el análisis de las toxicidades se vieron que no hubo toxicidades humanas ni mayor problema, fue bien tolerado. Cuando se hizo, se vio el beneficio de acuerdo a las características que ellos habían predeterminado. Esto, ojo, porque pues aunque sí, a mí la verdad me sorprendió bastante los resultados anteriores. Resulta que lo azul es el beneficio y lo rojo son las resistencias primarias. El único subgrupo que realmente se benefició fue cuando habían recibido más de una línea de hormonoterapia. Los demás subgrupos no se vieron beneficiados. Lo que sí se vio en este análisis es que los pacientes que tenían las variantes de receptor de andrógeno N o C terminal tenían beneficio, y pues bueno, también aquí comentan lo de la variante 7. Las conclusiones es que abiraterona y enzalutamida pues sí han mejorado, sí han mostrado beneficio en estudios fase 3, tanto pre y post docetaxel, que existe un enorme reto para determinar cuál es la mejor secuencia de tratamiento. La resistencia terapéutica pues siempre va a existir. Faltan estudios que nos muestren qué combinación es la correcta, sobre todo soslayando estos mecanismos de resistencia que ya se están empezando a identificar, y pues todavía no hay biomarcadores, se están estudiando, pero todavía no tenemos algo que nos defina exactamente qué paciente vamos a tener para un lado o para otro. Estos son estudios que están actualmente corriéndose, en donde vean ustedes, no solamente se están haciendo combinaciones o secuencias con abiraterona y enzalutamida, sino también con Sipuleucel, con algunas otras terapias como el ARN-509, que es otro antiandrógeno, con AMG-386, con estos inhibidores de las chaperonas, etcétera. Quiero decirles que pues todavía la historia está por escribirse y pues falta ver qué sale de estos estudios. Muchísimas gracias. Bueno, nuevamente para agradecer la presentación de la doctora Georgina Garnica, y por último vamos a pasar a la sesión de preguntas. Recuerden que estas se están haciendo a través de los dispositivos móviles. Sin embargo, si alguien quiere hacer alguna pregunta abierta, con todo gusto, solamente levanten la mano, por favor, y llevamos el micrófono. Entonces, ahora quisiera invitar, por favor, a los tres ponentes que tenemos, a la doctora Cristina, al doctor Sweeney y a la doctora Garnica. Bueno, empezando entonces con las preguntas para la doctora Cristina Gutiérrez. Doctora, ¿cuál sería el paciente ideal para recibir braquiterapia? Es decir, ya conocemos que es un paciente de bajo riesgo, sin embargo, las características adicionales, sobre todo por los comórbidos que nos comentó durante su presentación. Tienen que ser pacientes, evidentemente no necesitan un Karnofsky muy alto, pero sí que puedan pasar una visita de anestesia con raquianestesia. Can withstand anesthesia for brachytherapy.
¿Sí? Vale. Y después lo que no he comentado es que tienen que tener un volumen prostático menor de 60 centímetros cúbicos, porque si son mayores de 60 con el arco pubiano, no podemos, por un problema físico, por el pubis, colocar las agujas. Y un IPSS, un International Score de orinar, que sea menor de 16, porque si el paciente tiene síntomas obstructivos, por la uretritis que le vamos a producir, seguramente va a requerir una sonda urinaria. Entonces tienen que ser pacientes que tengan un IPSS menor de 16, un volumen prostático menor de 60 y que puedan pasar la visita de and they must be able to withstand anesthesia. ¿Hay algunas recomendaciones Are there any acerca de utilizar el recommendations bloqueo about hormonal using durante hormone 3 a 4 blockade meses for en 3 caso to de que 4 la months in próstata sea case muy grande? prostate ¿Usted qué be opina too acerca de large? esa What do you posibilidad? think about that possibility? Normalmente los Usually, pacientes que tienen the la patients próstata that have a grande big suelen tener prostate más síntomas have more obstructivos obstructive y entonces yo les symptoms. explico que es Therefore, I mejor que se explain to them operen. that it's better for Pero them to muchas veces el undergo surgery. paciente se But viene orientado a sometimes, la braquiterapia porque with quiere good preservar sobre todo la brachytherapy of función the sexual. patient, because they want to Él preserve their insiste en que quiere sexual braquiterapia. function, Entonces, en they estos pacientes sí que les decide to damos have un brachytherapy. So inyectable, un we give análogo them durante 3 an meses injectable analog y for un 3 months and an y entonces repetimos, lo que antigenic hacemos una drug. ecografía, We do an vemos que es muy grande, le damos 3 meses de ecography. tratamiento y lo If it's big, repetimos. we give them 3 Y months of therapy and we repeat it. baja el And volumen usually prostático en the un prostate 40%, volume drops by del volumen, 40%. baja en todos The los volume pacientes. drops Y in all normalmente se patients. puede dar. So once Y again, estos we can give pacientes it. también van And bien. these patients do well as well. Y por último, And en finally, cuanto a pacientes, regarding, ¿gusta sentarse? would you like to Porque ya take la a dejamos, seat? bien. You're just En standing cuanto a there. pacientes de riesgo Regarding intermedio, intermediate risk patients, existe también la posibilidad there's de also dar the un tratamiento possibility of combinado, giving es them decir, combined therapy. braquiterapia This is más brachytherapy teleterapia. Los plus resultados son teletherapy. similares Are solamente results similar al compararlos when con comparing teleterapia. them with teletherapy? Son incluso mejores. Ahora They no are tengo aquí even las better. cifras, I don't have the pero figures nuestros here, pacientes but que han our recibido patients de that have riesgo received intermedio, intermediate risk que han patients that recibido have received 46 grays 46 externa grays y un boost con and a semillas de boost 110, with el seeds control of 110, the biochemical y las control supervivencias son mejores que los que is solo han better recibido than semillas, those probablemente porque y además that se are on añade the other hormona arm, en un tanto por ciento bastante elevado. because your hormone Probablemente levels are estás high. haciendo un Usually tratamiento you hormonal are giving hormone sistémico therapy, y systemic therapy, digamos and la equivalencia en the dosis de equivalence in radioterapia the es mayor. radiation dose Y is estás haciendo un greater, and tratamiento you are con los doing 46 grays a de treatment próstata with con el 46 margen, que grays of también prostate seguramente with ayudará a a margin that controlar la I'm enfermedad. sure will help control the Y disease. entiendo que también I los understand efectos that adversos also locales local serían adverse menores. events would be Bueno, smaller, los efectos lower. secundarios Adverse events no se suman, are se not. suman porque tienes los efectos de la radioterapia Adverse externa events add y up los because you efectos de have la the braquiterapia. effects of brachytherapy Porque and external cuando radiation miras las therapy. curvas, dar Because when 110 you look grays at o dar the curves 145 giving grays, 110 or estás prácticamente lo 145 mismo. grays is basically La the same. uretra va a recibir The el urethra 100% de la will dosis, receive 100% of the 125%, dose, y además le estás and dando los also 46 you're grays giving externa. Yo creo que es un 46 tratamiento external bastante grays. I fuerte. think that's quite a strong La explicación therapy. es que los The pacientes de bajo rationale is that riesgo low les risk haces muy poquito patients, you tratamiento. give a little Y los de treatment, riesgo and intermedio in the le intermediate estás risk dando patients, muchísimo you're más giving them much tratamiento. more Y entonces therapy. realmente se curan So igual, actually, en nuestra they experiencia. cure the same. You know, the cure rate Muchísimas is the gracias. same in both ¿Alguna cases in pregunta our a través experience. del micrófono Any de manera questions that adicional? people would like to pose on the Bueno, microphone? entonces pasamos con el Dr. Okay, Sweeney. let us now move on to Dr. Sweeney. Hay varias preguntas There are para several usted, doctor. questions for you, doctor. Una de ellas, One question. Una de ellas es One question el número de is ciclos the number of de cycles docetaxel. of Se menciona que en el docetaxel. estudio It is said that in the se Charter study, administraron 6 6 ciclos cycles were en given pacientes of docetaxel hormonosensibles, on y en el hormone-sensitive estudio patients, and in the TAX 327, 10 cycles. However, this is a castration-resistant population. ¿Usted cuál cree que sería What do you el think would número be ideal the de ideal number of ciclos de cycles docetaxel en of un paciente docetaxel resistente a la in a castración? castration-resistant patient? That's a very good Muy question. buena pregunta. Remember when we did Acuérdense TAX que cuando 327 hicimos el and TAX gave 9 cycles or 327 10 dimos cycles, 9 o it's 10 because we ciclos didn't fue have anything porque else. no teníamos otra cosa. I also think as we've used the therapy in routine Estábamos practice, utilizando we've esto de learned more manera and more rutinaria y eso llevó más y that más. it can really, most patients can really O sea, only muchos tolerate pacientes 6. nada más toleraban So 6 we ciclos. basically Entonces, used what básicamente, our clinical impression utilizamos was, and lo a que lot era of the nuestra Charter study impresión was clínica clinical, y el estudio Charter
Gestalt feelings fue a través de and puro trying to sentimiento apply para that from tratar de aplicar CRPC eso to the a estos real-world setting of the pacientes CHARTED trial. de próstata So, resistente a la castración. let's also remember Entonces, in CHARTED we're giving en CHART estábamos active dando therapy as the terapia backbone with the activa hormonal therapy. con terapia So it was hormonal. thought to be, let's Entonces se give a creía, blast of y dijimos, vamos chemotherapy a dar más and let the quimioterapia hormones y keep the que rest, las under hormonas se maintenance. encarguen del And in resto del all our other mantenimiento. diseases, Y small para cell el resto lung de las cancer, enfermedades como colon de cancer, cáncer de pulmón, de colon, non-small cell lung cancer, 4 to 6 cycles 4 a seems to be 6 just about ciclos right, parece and que any es lo more adds adecuado. toxicity than benefit. Cualquier cosa So we más felt agrega quite más comfortable toxicidad about que 6. beneficios, entonces And nos then sentimos if muy you look cómodos at con the 6. GTOX study, Y si they vemos el really could estudio only give about GTOX, 6 to únicamente 7 pudieron and dar had de more 6 a toxicities. 7 So y luego tuvieron más 6 is enough, toxicidades. 6 is es the message. suficiente, ese es el mensaje. 6 ciclos es suficiente. Una siguiente pregunta es, una One vez next en un question. paciente con alta In carga a tumoral patient que with se high dé tumor tratamiento con burden, docetaxel if you más give bloqueo them androgénico, al docetaxel plus momento de la androgenic progresión, blockade ¿usted during volvería a progression, would indicar you once docetaxel? again indicate docetaxel again? So the question is La pregunta retreatment. es What is the role of retratamiento. retreatment ¿Cuál with es el docetaxel papel at del progression? And retratar it is con a very docetaxel good en la question. progresión? Esa es una muy buena pregunta. I use Yo utilizo experience the patient has had prior la experiencia to see del if that paciente makes previa sense. para ver If si they got conviene to o the no. end of 6 Si cycles and llega there a was 6 a bit of a ciclos struggle y hay and they un had poco some de end lucha organ y tiene dysfunction, namely disfunción some orgánica, neuropathy neuropatías, developing, or por had neutropenic ejemplo, fever or o swelling, neutropenia I would o prefer to sudoración, use the lower prefiero toxicity utilizar agents, agentes de baja especially toxicidad, if it's just a rising especialmente PSA, so si reach está for apenas the aumentando el AP. abiraterone or enzalutamide. Utilizo abiraterona, And if you- enzalutamida, after pero that, si después de if eso they had a good response and tuvieran una tolerated buena the respuesta y docetaxel, tolerando yes, docetaxel, retreat. pues sí, lo vuelvo a But if tratar not, con docetaxel, pero si cabazitaxel is a no, very viable entonces option, cabazitaxel es una buena opción en esta población de pacientes. Sabemos que as estos we get more and more pacientes, experience with conforme tenemos cabazitaxel, más experiencia we con notice that the cabazitaxel, toxicity vemos profile que el is different perfil to de docetaxel toxicidad de and is cabazitaxel easy es to reach for. diferente So al de use the docetaxel patient's y es previous más fácil. experience Entonces, de to- acuerdo to con la experiencia previa del basically paciente, inform what is the best option le for decimos them cuál es su mejor at the time of opción reaching en el for the next momento chemotherapy. en que llegue el momento de su siguiente quimioterapia. Una siguiente pregunta es, One en next pacientes question. con In enfermedad patients ganglionaria with ósea, lymph node and bone tratados disease con radio treated with 223, radio ¿cuál es el 223, tratamiento what is que the usted treatment sugiere that you would para suggest las metástasis for ganglionarias? lymph node metastases? So I think the question is Creo que la getting at if pregunta a patient has good nos volume lleva hacia si el volumen tiene, si el paciente bony tiene metastasis, una radium is a very good metástasis, option to el reach for radio as a bone target es alpha emitting bueno radiation therapy. en But if a esta patient is lymph radioterapia, node pero si only, el they tend to paciente have a nada better más tiene prognosis, ganglionar, tiene un generally speaking. pronóstico malo normalmente. But obviously, Pero evidentemente radium bone el targeting radium, is not a good option. So no es una buena again, I would opción. I think the Entonces, creo systemic therapy que of la be it terapia a sistémica hormonotherapy or y la chemotherapy hormonoterapia o is all quimioterapia, very reasonable esas son bastante based on razonables, de the acuerdo extent of con disease and how el well grado de they've la responded to enfermedad their y prior que también hormonal haya therapy. respondido a la hormonoterapia previa. Y una siguiente And pregunta. one next question. Cabazitaxel es Cabazitaxel un taxano, al parecer mucho más seems to potente be a que more docetaxel. potent taxane than ¿Qué opina usted docetaxel. de What do you think analizarlo of en conjunto analyzing con un bloqueo cabazitaxel androgénico en with pacientes androgenic hormonosensibles, blockade on como sucedió con el hormone-sensitive estudio patients, CHARTED y as it docetaxel? was happened with the CHART study in docetaxel? Really good question. Es una muy buena The pregunta. one thing about the CHART Algo study acerca del is estudio it is CHART the cheap drug, es que docetaxel. So it would be very docetaxel era difficult to barato, reproduce era it with fácil the much more reproducirlo, expensive drug at this a stage. diferencia de un fármaco más and caro getting, en este momento, the study done y que within el the estudio patent se lifespan hiciera of cabazitaxel, I suspect. So con there's no ambition cabazitaxel, to do entonces that. no se tiene pensado study that's hacer. probably going to El be estudio que informative, posiblemente vaya a ser is the first informativo Tana sea study of el primer estudio 20 milligrams of de 20 cabazitaxel miligramos de versus 25 cabazitaxel versus contra docetaxel as 25 de frontline docetaxel therapy. como terapia de So primera that línea. study will read out Ese late next estudio year. va a salir a finales del However, I año que think the entra, tea leaves are pero telling creo us que that lo que there's something vemos es que interesting about hay algo cabazitaxel interesante where it acerca de works cabazitaxel better que funciona mejor after después de docetaxel, given docetaxel. the
dado el hecho de que los pacientes que progresaron con docetaxel seguirán respondiendo a cabazitaxel. Cabazitaxel se desarrolló como un fármaco para pacientes resistentes a docetaxel, o sea que tiene una base diferente. Entonces, como taxano, entonces me parece que con el tiempo sí quedará claro de que se empezará a dar primero cabazitaxel y la secuencia quizá después será docetaxel. Si están leyendo los documentos del escenario más variable, pues podría ser ese. El más probable podría ser ese, pero el análisis temporal de... Bueno, se han hecho varias publicaciones, pero realmente no nos dice que cabazitaxel tenga un beneficio tan claro en contra de docetaxel, pero todavía no se ha leído bien ese documento, no se ha visto todavía ese como análisis interino como para poder cambiar a cabazitaxel. Entonces, pues, creo que queda claro que ABT más cabazitaxel y luego cabazitaxel y luego docetaxel, porque cabazitaxel es un fármaco diferente. A very similar question for Dr. Garnica. Doctor, what would you think about the use of abiraterone or enzalutamide plus an androgenic blockade in hormone-sensitive Estos son patients? estudios, de hecho, que ya están That's a study that is ahorita. ongoing O sea, at this point in time. Esa respuesta todavía no la tenemos, We haven't got that pero la vamos a answer yet, tener. but we De will get hecho, it. hay varios In estudios fact, there que are some creo que studies. una parte del Stampede, me parece, I también think that trae un brazo Stampede also has an arm. de esta, justamente de esto que me estás preguntando. About what Entonces, you're asking. ahorita la respuesta So the es, pues no response sabemos, is that we no don't know sabemos todavía yet. qué The va a answer pasar. is that we don't know yet what will happen. Una pregunta One adicional question, también one para la additional doctora question for Garnica Dr. es Garnica. la presencia de crisis The convulsivas presence of en pacientes seizures in con tratamiento patients that are de on enzalutamida está relacionado enzalutamide. al Is that tratamiento o a related sus to the posibles treatment or metástasis the o likely comorbilidades? metastasis or En los comorbidities? estudios, Why those sobre todo seizures? en el In AFFIRM, the lo que AFFIRM se study, encontró what was found es que was enzalutamida that enzalutamide hacía más sensibles los made canales GABAérgicos, ¿no? De los de GABAergic, GABA. GABA Entonces, esto channel permitía more que se sensitive. estimulara Therefore, there was more alguna stimulation situación, algún foco epileptógeno, of si es que epileptogenic había una situación focus previa de if convulsiones. there were previous seizures. Realmente en el estudio Prevail, In the Prevail ya dicen que pues study, no, they que en realidad say no fue no, así. that was Sin not embargo, so. However, pues la evidencia de que el medicamento evidence that o algún mecanismo the drug relacionado or con el a mechanism medicamento related to the causa este problema, the pues drug está causes puesto this porque al problem final, aunque fue is menos right del there, because 1% although it en was ambos less than estudios, 1% in both studies, pues no sucedió ni didn't con happen abiraterona, ha with sucedido ni con algún otro abiraterone or with antiandrógeno, any ni other tampoco sucedió con el placebo. anti-androgenic drug, Entonces, and it didn't las happen with recomendaciones placebo. So the recommendations es pues are no activar este not to mecanismo, activate canal, such channel, such mechanism, no the GABA utilizando este channel, medicamento one by justamente en estos using this pacientes que drug tengan on these metástasis patients cerebrales that have brain o metastases historias or de enfermedad convulsiva. history of seizures. Realmente yo creo que I sería believe arriesgarnos that un poquito, it fue would muy be a poquita bit el risky. porcentaje, pero It was a a small lo mejor nos percentage, estamos but arriesgando maybe demasiado y we're sí hay risking otras too opciones de much, and tratamiento. there are other treatment options. Why not using them? Mucho se dice acerca de A la lot is being enfermedad, said el tratamiento about de la enfermedad treatment metastásica of visceral visceral metastatic y de los disease, datos que nos and the mostraste, data la that you exclusión showed de para ambos show the medicamentos, exclusion tanto para of both enzalutamida drugs, como both abiraterona, se abiraterone excluían and en algunas enzalutamide. They were ocasiones estos excluded. pacientes. Those ¿Consideras patients que were estos excluded. Do you medicamentos think no that these deberían two de drugs should not be utilizarse para used pacientes con for enfermedad patients that visceral? have visceral metastasis? En visceral abiraterona no disease? hay datos de There are esto, no bueno, data por lo about menos that for en el estatus abiraterone, at least pre-docetaxel. on the pre-docetaxel En abiraterona no status. se evaluó, entonces pues This en algún is momento not lo evaluarán. evaluated En enzalutamida sí abiraterone. hubo pacientes In con metástasis enzalutamide, yes, viscerales there y were sí hubo patients with respuestas allí, visceral entonces sí metastasis, se and puede there was a utilizar. response. So yes, enzalutamide can indeed be used for patients with visceral disease. En el uso de In the enzalutamida, use of ¿cuánto enzalutamide, tiempo después de estar en how much tratamiento espera una after being reducción on del treatment you antígeno expect prostático en la medición de PSA laboratorio? to be reduced to drop? Es variable. It De varies. acuerdo a los tratamientos, las mediciones Depending on empezaron a partir de las 3 treatments, semanas, started pero after 3 weeks, de acuerdo a los but estudios, porque sí according encontré to muchísimos studies, estudios because I found many de enzalutamida, studies with sobre todo en las enzalutamide, secuencias y especially algunos en las combinaciones, in sequences or eran después de las combinations. 9 After semanas. 9 weeks, we see a De PSA los dos drop. medicamentos que Out of these contamos two drugs ahorita that we y, have bueno, o de today, los que se tienen or datos, the porque ones that we have enzalutamida data from, no lo because tenemos you en we don't have México, yet enzalutamide in ¿consideras que hay Mexico, alguno but mejor do que you otro? think Esto porque one los is better estudios than son the muy other? parecidos, Because tienen studies las are very mismas similar. They have the indicaciones tanto en same pre
indications pre and post docetaxel. So would you choose one over the other for any Yo lo reason? elegiría con respecto a lo I que would pues, choose ya it comentamos based durante on la what we plática, said o in sea, my de hecho, el presentation. metaanálisis In fact, en donde, there's a bueno, meta-analysis, perdón, no el metaanálisis, well, la not a comparación meta-analysis, indirecta but indirect de comparison los medicamentos of the post-docetaxel post-docetaxel favorecían drugs ensalutamida en favor algunos rubros. O enzalutamide sea, in eso some no quiere areas. decir, realmente That doesn't fueron mean, datos que but, you know, alguien these were analizó data y that bueno, hay somebody que analyzed, considerar todos and we need estos to errores consider estadísticos que puede tener porque no era errors justamente that la may be misma, present because el mismo they were not tipo de using pacientes the same type exactamente. of patients exactly. La supervivencia global Overall survival en los pacientes que se van a utilizar on post-docetaxel patients es exactamente post-docetaxel igual, viven was lo exactly mismo. the same. They ¿sí? live Parece ser que sí hay diferencias equally en las respuestas the same. tanto de antígeno There's prostático a específico difference in the como en la response of supervivencia PSA libre de progresión and, radiográfica, radiographic considerando progression-free disease, que bueno, lo que nos considering interesa that es what mantener we la calidad de want vida is y to keep considerando quality que of life. son pacientes que están en Because una these enfermedad patients metastásica, have metastatic pues bueno, disease. probablemente, So de acuerdo a estos probably datos, according to en forma indirecta, those sería data, mejor dar indirectly, probably it would be ensalutamida. better No lo to give estoy afirmando enzalutamide. porque I'm not definitivamente cada medicamento, affirming this como because también each lo drug, presenté en una de las just as I diapositivas, presented in one of tiene the sus slides, indicaciones has its clínicas. own Es label decir, use. hubo más alteraciones There were cardíacas more con heart abiraterona que con alterations with ensalutamida, aunque esto no fue abiraterone than with estadísticamente enzalutamide, significativo. although Hubo no mayor alteración statistically de significant. las There enzimas was more hepáticas con alteration abiraterona, of liver tampoco enzymes fue with estadísticamente abiraterone, but significativo not cuando se hizo el análisis statistically comparativo. significant when we made the Entonces, pues yo comparison. creo So que pues I va a believe depender that mucho it all del depends gusto. on Ahora, your sí preferences. recordemos que toda Remember esta historia that está this escribiéndose history ahorita is being y toda la written secuencia now, de tratamiento, and porque the como ya treatment comentaba yo, sequence, because as pues I sí se said, nos antoja que yes, si utilizamos of primero un course, if we use medicamento one drug y el paciente progresa, and the pues después patient podemos utilizar progresses, el then we otro. might use the other Y one. hasta ahorita, But so por lo menos far, hasta ahorita at con los least datos so que tenemos, far, que with son the muy data that pocos, we con muy have, poquitos very few pacientes, data with todavía very no few podríamos ni patients, siquiera we definir cannot una still secuencia adecuada. define the proper Entonces, sequence yet. yo diría que So ahorita I would cualquiera de say los that dos either of medicamentos, the de two acuerdo al drugs, perfil clínico del depending on the paciente, es clinical adecuado, profile of the y pues patient, bueno, ya va a are good. depender de But pues all tanto del depends upon the paciente, patient, características clínicas, the clinical como features del, of the pues patient, a lo and mejor it de la also experiencia del médico depend con cada upon uno de los the doctor's medicamentos. experience in using either of these two Y drugs. la última pregunta And the para el last doctor question for Sweeney. Dr. Sweeney. Doctor, en un Doctor, paciente resistente a la in castración a castration-resistant patient that received docetaxel as first-line therapy, do you have any sequence in using the following lines? Abiraterone, enzalutamide, cabazitaxel. I know we don't have much information. Is there a preferred sequence that you would use? Yes, but no. Sí y no. So what I would start with is Iniciaría first of all assessing are there primero evaluando fit candidate patients. otros candidatos Are they someone who is aptos suitable para, for it? And the other agent that's in there para is, estos agentes. Radiumif in the United States. También tenemos So we've got Radiumif level 1 en evidence Estados for all Unidos. three drugs. Hay evidencia a nivel 1 So para first los of all, tres I weigh up, fármacos. can this patient get Primero chemotherapy, vería yes si el or no? paciente puede recibir How- quimioterapia, I sí o also no. use the breast cancer También paradigm. utilizaría el How paradigma de extensive cáncer is de their mama. disease, and Qué do we tan need to get extensa the- está la that enfermedad under control more y qué rapidly. So tanto if they're having a y visceral tan rápido crisis, debamos high volume controlarla. disease, I would reach Si es una chemotherapy first. If de it's alto a volumen, rising daría PSA and quimioterapia. not Si very está subiendo el symptomatic, APE I y would no está muy reach for a sintomático, hormone entonces manipulation, pues haría manipulación apparatus hormonal. Tal I vez choose it a little bit based on their lo comorbidities. Diabetic, I lo would not decidiría reach for, en base a las abiraterone comorbilidades. Si with es the diabético, steroid pues issue entonces they're having. ahí habría que ver los problemas que hay con History of seizures esteroides. on multiple También drugs si that tiene, would si tuvo interact, crisis possibly lower convulsivas, seizure pues threshold, ver I'll qué reach for abiraterone. medicamentos afectan con a las crisis So convulsivas. tailoring it based on their comorbidities. Entonces So a lot of it, I think, is me basaría en las selection based on comorbilidades. the patient in front Decidiría of de me acuerdo con el paciente and que what tuviera is frente a mí viable and y their vería qué es comorbidities, viable y qué tipo rather de than having morbilidades a tiene, rubber stamp en lugar answer de to simplemente which dar is una the right respuesta one. rígida diciendo So I qué guess with secuencia yes, but seguir. no. Eso es por lo que digo que sí, pero no. ¿Y cuál, también para el doctor, Also for Dr. Sweeney, en qué momento when utilizaría would you Radio use 223? Radio 223? It's a great question. Muy buena So we know pregunta. radium, Sabemos que el is radio indicated for se patients with indica para symptomatic pacientes disease. con enfermedad So sintomática, bone-only disease, basically, únicamente so not patients with básicamente visceral ósea, disease. no And we visceral. know the further Y sabemos down the que treatment mientras paradigm, más the more sigamos el visceral paradigma de metastases tratamiento, develop. pues se desarrollará más So my metástasis. inclination Entonces is yo it's a relatively tiendo low toxicity a pensar que proposition, es una propuesta de and baja it's- toxicidad My goal is to get as y mi many meta therapies in es as possible. tratar de meter tantas And terapias you can como lose sean the window of posibles. Podemos
podemos perder
perder la ventana de oportunidad del radio si nos esperamos mucho, porque si nos esperamos, el paciente puede desarrollar enfermedad visceral si nos esperamos demasiado y ya no usamos el radio. Entonces, ya no funcionan los pacientes que tienen enfermedad progresiva rápida y que baja su estado de desempeño o su estado funcional. Entonces, pues sí utilizaría antes que después radio, reconociendo que podemos perder la ventana de oportunidad si no nos apuramos. Pues, ¿alguna pregunta adicional? Are there any additional questions? Muchas gracias por su presentación. Thank you for your muy presentation, very informative. Es apasionante el cambio que hubo en cáncer de próstata. The change in prostate cancer paradigm is amazing. Chemotherapy seems to be now the management for patients. My question is, let's see if you can answer. ¿Qué pacientes? Es muy frecuente que los pacientes sean operados frequent for patients to undergo surgery. Siendo ese el único sitio de enfermedad fuera de la próstata. ¿Cuál sería su recomendación, Dr. Sweeney, para estos pacientes? Dr. Sweeney, what would be your recommendation for these patients that are positive, who have positive margins? So you're asking a medical oncologist to weigh up. Él está pidiendo a un oncólogo médico que pondere. With a radiation oncologist to my left. Y creo que tengo aquí un oncólogo radiólogo del lado izquierdo. So we've got two randomized phase 3 studies showing Hay that dos it estudios decreases aleatorizados PSA mostrando que si se recurrence, but reduce not overall AP, survival, and one study that does vemos que show no overall mejora la survival. sobrevida y hay otros que muestran que sí. I'd love to see what Entonces, Christine pues said. quisiera ver qué dice Cristina, This qué answer. tiene Cristina que decir, cuál es su respuesta. I would say Yo diría que sit with the patient and just review habría the que features of it. sentarse con If el it's paciente y ver wide sus spread características. positive Si es disease, una enfermedad margin positiva, positive and the PSA is márgenes still elevated, positivos even if it's amplios y el 0.1, AP I está think that's a arriba, patient incluso por who is arriba de basically 1, getting salvage a este therapy and there's paciente hay que something darle to adding terapia on. de rescate The como algo suggestion that adicional. the studies that had the biochemical free had not Por overall ejemplo, survival hay benefits unos because que no han salvage mostrado therapy was sobrevida, so effective. beneficio en la So sobrevida it's- porque la it's not none cirugía no ha versus sido never. efectiva. It's now versus later, and later for those who Más declare vale hay que themselves ver to relapse. So, quiénes van a recurrir, again, tener it's an recidiva. individualized Entonces scenario. hay que individualizar el caso. And speak with the Y surgeon, hay que because hablar con los not all cirujanos margin positive porque is no margin todos los positive. márgenes And positivos I'll son let márgenes Christina answer positivos that, because she y que Cristina responda is mejor anatomically more porque aware and that's ella what's really anatómicamente possible, tiene what's más not really conocimientos de ello y sabe qué es posible y lo que no es posible. Bueno, margen positivo puede ser Y focal positive o puede margin may be ser focal en varios, or may be en todos los márgenes. in Pero lo que all sí que está margins. claro que si es un But what's paciente clear joven con is márgenes if this is a young patient with y llega a positive nuestro margins and he departamento, comes nosotros le into our haríamos unit, radioterapia we would do postoperaria post-op porque radiation mejoramos therapy muchísimo el control because that way local y we can improve the bioquímico. local Si and esperamos a que biochemical este control. paciente If we wait, however, for the desarrolle un patient to fallo develop bioquímico, biochemical pues, failure, su supervivencia va a PSA to ser increase, the menor. survival Nosotros rate will siempre be indicamos smaller, so we radioterapia. always indicate De hecho, radiation nos refieren therapy. los pacientes con In márgenes fact, positivos. in patients with positive margins. ¿Alguna otra pregunta Any más? other additional Es questions? para la doctora Garnica. For Dr. Garnica, Pues la verdad que el uso de enzalutamida y abiraterona the pues, use es of muy enzalutamide and comprometedor abiraterone y con un perfil is de very toxicidad muy compromising bajo, with low lo que no le toxicity profile. ¿Cuál es tu comentario Also regarding acerca cost, de, what do you ahorita think? va solo las drogas, ¿no? Pero ¿cuál es tu Right comentario now we're acerca, speaking qué about piensas tú drugs, acerca de dar but what do you quimioterapia think más about uno de giving estos agentes como primera chemotherapy línea? plus one of these Pues two es agents justamente as lo que first se está line therapy? investigando. This is Parece what ser que we're hay buenas researching on. respuestas. There seems to be good Uno de los responses. estudios que One of these presenté studies that I justamente valoraba showed si había menor actividad assess whether there después de was haber lower utilizado, activity after using al haber utilizado enzalutamida en enzalutamide pacientes que on habían sido patients quimio-naive o que habían recibido quimioterapia or y those that had al received parecer no hay chemotherapy, ningún and it problema. seems that there's Sin no embargo, problem. esto pues es However, algo que this is justamente something por las that actividades de las because of drogas the que activities of the se están drugs desarrollando y that que are ya being están developed ahorita, and that are pues in the se market va a now, desarrollar. La this is respuesta no la something that we tenemos will justo see. We ahora, don't have the pero ya hay response estudios yet, que están but there are some evaluando esto. Yo studies that are creo que evaluating it, probablemente vaya a ser and I positivo, believe that it will aunque pues probably bueno, be positive. no sé qué tan buena Although I idea don't sea know gastarnos todos what a los good idea would cartuchos be to burn all our bridges inicialmente con un initially paciente, ¿no? with a patient. Muchas gracias. Thank you. ¿Alguna pregunta adicional? ¿No? Entonces, agradeciendo a todos ustedes su presencia y sobre todo a los tres médicos que pues nos dieron en sus presentaciones muy interesantes y nuevamente gracias a todos por estar aquí con nosotros. Nos vemos un poquito más tarde en la sesión de cáncer renal.